Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Bienvenidos otro domingo más a la Escuela Dominical. Ya sabéis que desde hace unas semanas estamos usando este formato virtual, online, en el que uno de los maestros va desarrollando los contenidos, pero algunos alumnos pues también intervienen y aportan las cosas que sienten, que han leído y sus puntos de vista. Hoy tenemos a Rubén Dorrego, que esta noche va a desarrollar lo que ya ha compartido esta mañana, en el mensaje, el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, la historia de Pedro y Cornelio. Buenas noches, Rubén. Hola, buenas noches a todos. También un saludo a Eli de Silva y a Carmen Aponte, que están con nosotros colaborando. Buenas noches. Buenas noches. La historia de Pedro y Cornelio, desde el punto de vista literario, es verdaderamente apasionante porque hay una narración muy bien estructurada, con planteamiento, nudo y desenlace, que leída así en su conjunto tiene mucho interés. La verdad es que después de la conversión de Pablo hay esta escena de Pedro que es como que inaugura en la expansión del Evangelio más allá de los judíos, judíos de Jerusalén o helénicos, y ya damos el salto al mundo gentil con Cornelio, la figura de Cornelio. ¿Qué nos puedes decir, Rubén, en primer lugar, de esta historia? Bueno, es un pasaje realmente paradigmático para todas las etapas del cristianismo en la historia, porque, como tú bien decías, es una apertura al mundo gentil, una ruptura de barreras, de prejuicios muy vinculados con la cultura y con la religión del momento. Y además Lucas, como bien decías, lo coloca estratégicamente, ¿no? Hay un pequeño sumario en el capítulo 9, versículo 31, como un pequeño resumen. Ha terminado la conversión de Pablo y su primera etapa en Damasco y empieza a contarnos las andanzas de Pedro. Y antes del pasaje de Cornelio, pues nada más y nada menos que nos está hablando de dos acontecimientos milagrosos espectaculares, como es la curación de Eneas y la resurrección de Dorcas, ¿no? Entonces, al final del capítulo 9 ya Lucas sitúa a Pablo en Jope, en casa de Simón el curtidor, y a partir de ese momento empieza el pasaje de Pedro y Cornelio. Está muy bien ordenado, ¿no? Claramente Lucas es historiador y eso se le nota, nos aporta datos tan concretos y tan precisos que esto nos arroja una sensación de autenticidad del texto tremenda, ¿no? Y esto para mí es un valor añadido, ¿no? Cuando hablamos de nuestra fe, hablamos de la Biblia, del Nuevo Testamento, pasajes como el de Pedro y Cornelio tienen tanto interés, no solamente por lo que cuentan, sino por cómo lo cuenta el autor, ¿no? Entonces, hay un detalle importante que es la cantidad de datos concretos que da Lucas, perdón. Por ejemplo, que Cornelio efectivamente era centurión, pero es que nos dice exactamente en qué puesto estaba concretamente, nos da datos de los horarios en los que se estaban realizando las oraciones, vuelve a hacerlo con Pedro después, hace que encajen las dos historias, insiste en decirnos las fechas de los emisarios que envía Cornelio para avisar a Pedro y te dice que un día después justo, en fin, todo encaja, ¿no? Todo encaja perfectamente. Y una de las preguntas que quería arrojar para que comentásemos era justamente esta, ¿no? O sea, ¿qué datos podemos ver? O sea, si leemos el pasaje, ¿qué datos nos llamarían la atención, ¿no? Que nos arrojan sensación de autenticidad, ¿no? ¿O qué valor tiene el hecho de que tanto Pedro como Cornelio estén realizando rutinas diarias cuando el Señor les habla? ¿Qué importancia tiene esta irrupción en la vida diaria de nuestros protagonistas? A mí me ha llamado mucho la atención esa pregunta de qué valor tiene el hecho de que Pedro y Cornelio estén haciendo rutinas diarias. En el caso de Cornelio, orando en la oración de la tarde. Era un hombre que, pese a no ser judío y tampoco se nos dice que sea prosélito,
digamos que cultivaba una cierta piedad. Eso no era algo inusual en aquel tiempo. Los romanos buscaban sentido en otras religiones como el mitraísmo, pero algunos también lo hacían en el judaísmo. Y mientras oraba tuvo esa revelación, esa visión, ¿no?, de aquel ángel que le comunica el mensaje. Pero al mismo tiempo, Pedro está al mediodía, en la hora de comer, y tiene hambre. Dice el texto concretamente que tiene hambre, y es cuando ve el lienzo con esos animales, reptiles, todo tipo de... ¿Qué os sugiere esto, Eli o Carmen? Como queráis, podéis intervenir cuando queráis. A mí me ha llamado la atención el hecho de que es en la hora de comer cuando él tiene esta visión, ¿no? Y que con estos animales impuros, ahí rompe todos los preceptos de la Torá y de las tradiciones judaicas. Y también una cosa que me sorprende mucho es que son 3 veces las que el Señor le habla y le pide, y una de ellas dice que no al Señor nuevamente. Es muy curioso, ¿no? Cómo se va desarrollando toda esta visión y cómo estas 3 veces que es requerido Pedro, luego son los 3 hombres que van a ir a tocar a la puerta y a preguntar por él. Sí. A mí me llama la atención cuando dice en esa de lo de las rutinas diarias, porque si bien es cierto, uno estaba orando y el otro también oraba, pero que tenía hambre, me llamaba la atención las rutinas diarias. Entonces el Señor Jesucristo también hizo lo mismo, llamaba a los que estaban haciéndolo en su rutina diaria. Entonces era un momento que llama tanto a Cornelio como a Pedro y en su propia rutina. O sea que a lo mejor nosotros no pensamos que estamos actuando, haciendo cosas, y el Señor nos está llamando en ese mismo instante y no es en un momento especial. Sí, hay un tema muy interesante y una coincidencia, porque nos dice el versículo 9 que Pedro subió a la terraza para orar a eso del mediodía. Subió a la hora de comer, muerto de hambre, porque tenía mucha hambre, y parece ser que serían las 3 de la tarde, la misma hora a la que Cornelio estaba orando también el día anterior, que era la hora de la oración de las 3 de la tarde que se hacía en el templo, ¿no? Entonces, bueno, todavía estaba Pedro cumpliendo con la ley como judío, y él cumpliría con sus horarios de oración y con todo lo demás, ¿no? Y lo de estar hambriento, para algunos críticos dicen que, bueno, que era como estar un poco sugestionado, ¿no?, a la hora de tener la visión. No tenía tanta hambre que tuvo una visión con los animales, ¿no? Pero yo creo que no es eso. Yo creo que para mí es algo mucho más sencillo, ¿no? Yo creo que Lucas nos está diciendo algo de lo que pasa en el día a día de personas como nosotros, ¿no? Que es mediodía, que subes y que tienes hambre, ¿no? Y además es una prueba para él, porque como decía Eli, se resiste, ¿no? Yo creo que casi le parece una provocación lo que le está pasando, ¿no? Alguien le está invitando a que rompa con lo que ha hecho toda su vida de una manera honesta, además, ¿no? Así que es muy interesante, ¿no? Muy interesante. A mí sí me ocurre pensar que lo sagrado, lo divino, irrumpe en lo profano, en nuestras vidas cotidianas, ¿no? Aquí, con este lienzo y estos animales impuros que Pedro se resiste a concebir que puedan ser consumidos, porque para él van contra su tradición, contra la ley, contra los preceptos que ha vivido, esto ocurre, digamos, en su cotidianidad, ¿no? Y eso es muy, muy simpático, ¿no? Porque también nos da a los cristianos la alerta o la indicación de que no hay un tiempo sagrado y un tiempo profano, sino que tenemos que estar permanentemente alerta y dispuestos a esperar que el Señor nos hable a través de un gesto, de una palabra, de una persona que se cruza en nuestro camino, incluso, ¿por qué no decirlo?, de alguna intuición, de algún sueño. Los bautistas
no hablamos frecuentemente en estos términos, ¿no? De sueños y revelaciones, pero aunque no lo prediquemos o lo digamos así, no estamos cerrados a que el Señor nos hable de estas maneras tan, digamos, poco convencionales, ¿verdad? Muy bien. Aquí dice Rubén en el guión, que me ha gustado esta expresión, que hay una colisión de dos mundos. Esta es la palabra que más me ha... ¿Cómo podrías explicar esto? Una colisión entre dos mundos. Bueno, eran dos mundos que convivían a la fuerza por la situación sociopolítica del momento. Un imperio que era el Imperio Romano, que se expandía por el mundo con todo su poder, y un pueblo que era un pueblo al que estaba sometido, que era el pueblo judío, ¿no? Y curiosamente nuestros dos protagonistas están mucho más cerca el uno del otro de lo que se imaginaban, pero venían de dos procedencias completamente diferentes. Por un lado tenemos a un judío cumplidor de la ley, honesto, que había conocido a Jesús, que su vida había sido transformada, pero que lógicamente era judío, era de origen judío, cumplía con los preceptos, con la tradición que le habían enseñado, era una persona honesta. Y por otro lado está Cornelio, que aunque no sea el caso específico de este personaje, pero representa el poder del Imperio Romano, ¿no? Alguien que cualquiera de sus compañeros con toda seguridad vería al pueblo judío como un pueblo inferior, ¿no? Y luego, por otro lado, la colisión de dos mundos, un mundo del Dios de Israel, de Yahvé, choca con el mundo de toda la mitología romana, ¿no? Y toda la cultura que ellos traían consigo, ¿no? Así que van a colisionar esos dos mundos, ¿no? Ninguno de los dos sabía qué podía pasar, ¿no? Se mantiene el misterio hasta el momento del encuentro, ¿no? Uno manda a unos emisarios por orden de un ángel y Pedro responde a una visión, pero no sabían qué iba a pasar, ¿no? Por eso me parece interesante que pensemos cómo describiríamos a Cornelio, ¿no? ¿Qué tipo de persona es, ¿no? No sé cómo lo veis. ¿Y qué actitud muestra Pedro en el relato, perdón? ¿Qué actitud muestra? ¿Es todo el rato la misma? ¿Evoluciona a medida que va avanzando la historia? ¿Qué os parece? Sí. Bueno, de Cornelio yo me lo imaginaba y yo decía, bueno, él seguramente por ser romano y por ser en esa época helenística, pues debió haber pasado por todos los dioses que habían y hasta que llega al Señor y se da cuenta que no es lo mismo, ¿no? Y que estamos hablando de un Dios vivo. Y por la parte de Pedro, me llamó mucho la atención porque siempre empieza con un no. Y cada vez que uno lee de Pedro en toda la Biblia, él siempre dice no, yo no traiciono, y entonces después termina, que lo que me gusta es que él pasa a la obediencia, ¿no? Y eso se nota en todo el texto. Y me causó impacto también cuando él llega a donde está la casa de Cornelio y empieza excusándose. Bueno, yo estoy aquí, yo no me mezclo con la gente que no es igual que yo, pero bueno, estoy aquí. Entonces siempre es como una excusa para todo, pero después su discurso es impresionante, es realmente impactante. Yo creo que Cornelio debieron haber quedado todos los que estaban allí muy, muy impactados con lo que decía la predicación de Pedro. Yo creo que si no hubiera recibido la visión, no hubiera podido romper esa frontera que había y no hubiera viajado a Cesarea y tampoco hubiera cogido en su casa a los emisarios o en la casa de Simón. Los acoge, los hospeda y luego es muy curioso que en el texto dice que van a Cesarea algunos hermanos de esa comunidad de Jope. Y como él pues entra en casa de
de Cornelio y Cornelio le quiere adorar y le dice, no, párate porque yo no soy Dios. Poner el pie en casa de un pagano era un ejercicio para un judío de una gran transgresión. Poner el pie, entrar en una casa gentil. Al revés, no tanto. Un judío podía hospedar a un gentil, pero que un judío entre en casa de un pagano, eso era muy raro, muy raro. A mí lo que más me impacta siempre de este texto son las palabras del versículo 14, 10-14, porque tienen un tono muy sincero, muy autorreflexivo. Cuando a la petición de levántate, Pedro, mata y come, él responde, no, Señor, no puedo. Es muy sincero esto, ¿no? Yo nunca he comido nada profano, no he comido nada impuro. Sigue pensando, pese a que ya es un discípulo del Señor Jesús, que esas tradiciones son importantes, que hay que guardarlas. Y esa sinceridad a mí me conmueve. No, Señor, tú sabes que yo no puedo comer eso. Eso sale de un corazón que está en transición entre la religión vieja y el nuevo vino, ¿no? El vino nuevo del Evangelio, ¿no? Me resultan muy conmovedoras esas palabras. A mí me resulta muy, muy significativo, ¿no? Porque Pedro, que ha sido el más fanático, el más extremista, ha sido la persona con más carácter en cuanto a los apóstoles, ¿no? ¿Cómo pudo tener como una conversión, ¿no? El entender que él podía ir a los gentiles a predicarles de Cristo. Para mí es tan significativa la conversión de Cornelio como la de Pedro, porque tuvo que vencer muchísimos miedos y muchísimos tabúes que él tenía. ¿Qué tabúes tenemos hoy? Es interesante pensar, Pau, que la Torá realmente no refleja ese grado de aislamiento con los gentiles, ¿no? La Torá les ordena que no lleguen a alianzas o a pactos con ellos, ¿no? Lo que está viviendo Pedro y los judíos de su momento es todo el desarrollo rabínico alrededor de la ley, que va levantando cada vez más tabúes y más muros y más vallas para la vida de los creyentes, ¿no? Y sí, esto enlaza perfectamente con la pregunta que acabas de hacer. O sea, ¿cuáles son los tabúes y las vallas que tenemos hoy? Porque indudablemente las tenemos, ¿no? De otra manera, pero yo creo que las tenemos. ¿Se os ocurre alguna barrera en la expansión del Evangelio? No sé, algo muro insalvable, algo que penséis que tenemos que vencer. Yo creo que hoy es más difícil responder a esa pregunta porque en un mundo plural, donde el Evangelio ha llegado a los 5 continentes, donde hay iglesias asiáticas, afroamericanas, de gitanos y tal, pareciera que ya no hay barreras, ¿no? Pero a mí se me ocurre alguna. Os dejo pensar. Bueno, yo reflexionaba y decía, bueno, las barreras mentales que nos ponemos todos, ¿no? Con un no siempre. Y cómo nos cuesta hablarle a la gente del Evangelio. Y si lo hacemos, no sabemos hacerlo. Y puede ocurrir, como hizo Pedro aquí, que me llamó mucho la atención, irrumpe y a veces a la gente no le gusta esto. O sea, estamos como en una lucha en cómo hablar con las personas para que no se ofendan, pero que nosotros podamos hablar del Evangelio. Entonces, eso creo que también es una barrera mental que tenemos, que en lo personal me parece que a mí me cuesta mucho romper esas dos cosas. Interesante. ¿Alguna barrera más? No sé. Yo creo que sigue habiendo barreras culturales. A lo mejor nosotros en nuestra iglesia no las detectamos, pero hay países occidentales, en Estados Unidos y en algunos otros países donde sigue habiendo barreras culturales, raciales y de muchas clases, ¿no? Al final se deciden hacer iglesias de habla hispana para los hispanos y iglesias para estadounidenses norteamericanos porque en el mismo templo, ¿no?
yo creo que sigue habiendo barreras culturales. Yo creo que a lo largo de la historia del cristianismo ha habido incluso barreras denominacionales también, ¿no? Que han empujado hacia adentro a las iglesias en vez de hacia afuera, ¿no? Y que yo creo que debemos de ser vigilantes con esas cosas también, ¿no? Porque, como decía en el boletín, pues entablar un diálogo honesto con la sociedad en la que vivimos nos obliga a tener una mente abierta también, ¿no? A salir. A no parapetarnos, ¿no? Precisamente el cristianismo ha quitado las limitaciones entre razas, entre clases sociales, entre incluso nacionalidades, pero es evidente que nosotros en el siglo XXI seguimos teniendo esas tabúes y esas barreras a la hora, por ejemplo, de ir a hablarle a un musulmán. Pues es más difícil para nosotros el abrirnos a este tipo de etnia o de religión. Barrera interreligiosa esa. Sí, quizás, no sé. También está no sé, se me ocurre el mundo de la intelectualidad, ¿no? Pareciera que los que tienen más posibilidades de reflexión o más cultura o incluso más riqueza, que, digamos, no son los destinatarios del Evangelio, ¿no? Pudiera parecer, por así decirlo, los zaqueos contemporáneos, ¿no? Los ricos, los que tienen una vida fácil o regalada, como que el Evangelio no fuera con ellos, como si ellos no fueran también objeto de la presentación del Evangelio, porque parece que tienen más resuelta la vida, ¿no? Pareciera que la persona que está más angustiada, es pobre o sufre más injusticia social sería en la que pondríamos los ojos, pero a veces se nos olvida que a nuestro alrededor hay gente acomodada que aparentemente parece no necesitar nada, pero también tiene necesidad del Evangelio, ¿no? A mí Cornelio se me antoja un buscador, una persona que busca. Aquí dice que es piadoso, que hace buenas obras, que está seducido por el judaísmo. Pudiéramos decir, haciendo una analogía, que hay personas hoy que sienten una cierta atracción por el cristianismo, pero digamos, no les han presentado la fe cristiana, ¿no? Vivimos en una sociedad neopagana y realmente, aunque venimos de la cristiandad, mucha gente no conoce los rudimentos de la fe cristiana, lo fundamental, lo nuclear. Y aquí tenemos un reto también, ¿no? De volver a explicar a esta generación posmoderna y neopagana que Jesús de Nazaret, el Cristo, responde a las preguntas fundamentales de la vida, de la existencia y del sentido de la vida. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que vivimos en un mundo occidental cristianizado, pero no cristiano, ¿no? Con la herencia de la cultura cristiana, con las festividades cristianas, pero con un vacío en el saber del Señor, está clarísimo, ¿no? La sociedad vive de espaldas y además hay un grado de ignorancia tremenda en este sentido, ¿no? La propia entrada en un edificio cultico es una barrera para mí, ¿no? Mucha gente no va a estar dispuesta, aunque tenga inquietudes, en venir y cruzar la puerta de un templo, ¿no? Yo creo que por eso la Iglesia tiene que salir. Pues cada uno de nosotros, en el día a día, de lunes a sábado, es que somos misioneros realmente, ¿no? Efectivamente. Pues vamos adelante, que es muy interesante. Cornelio y los suyos experimentaron la plenitud del Espíritu Santo en el versículo 44, así lo dice, 10:44. Vamos a leerlo. Dice, aún estaba hablando Pedro, eso al final, cuando el Espíritu Santo vino sobre todos los que escuchaban el mensaje. Esto los exégetas lo llaman el segundo Pentecostés. Porque en el capítulo 2 tuvimos el primer Pentecostés y a esto lo llaman el segundo Pentecostés, aunque realmente el Espíritu Santo ya ha llegado, lo que pasa es que ahora se extiende al mundo gentil. Aquí dices, Rubén, haces una afirmación interesante, dices, si no fuésemos capaces de romper con nuestras barreras, las barreras que
de las que hablábamos hace un instante, la gracia del Señor se abrirá paso para alcanzar a otros, aunque no sea a través de nosotros. ¿Qué os parece, Eli o Carmen, esta afirmación? Que es una realidad. A pesar nuestro, el Señor y su gracia va a fluir, y el propósito de Dios para la misión va a seguir a pesar nuestro. Y a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de que no estamos cumpliendo con todo lo que Él nos ha encomendado, a pesar nuestro, va a seguir. Su gracia va a seguir fluyendo. Así sea. Sí. Yo lo entendí un poco, dice, si no fuésemos capaces de romper con nuestras barreras, la gracia del Señor se abrirá paso para alcanzar a otros, aunque no fuera a través de nosotros. Eso me hacía mucho pensar, es que a pesar de mí, Él me va a usar y me va a llevar a cambiar para que yo sí pueda trabajar. O sea, a pesar de nosotros mismos, que es mucho lo que dice Eli, pero ubicándome en mi persona, un poco egoísta, pero yo decía, bueno, a pesar de todas mis limitaciones y esta barrera mental que yo tengo, yo confío y quiero realmente que sí me use, que sea a través, pero Él nunca va a parar, indudablemente que jamás va a parar. Es interesante pensar que la idea de un Dios exclusivo también hacemos nuestra, ¿no? Y es de una manera casi natural que pensamos que Dios es de los evangélicos bautistas de la calle Cuart, casi, ¿no? Por hacerlo exagerado. Pero sí que acabamos teniendo una idea de un Dios exclusivo, ¿no? Y Dios es mucho más grande, evidentemente, ¿no? Si nosotros al final no somos capaces de romper las barreras que nos autoimponemos, yo creo que el Señor se abrirá paso por otras maneras que ni siquiera nos imaginamos, ¿no? Y a mí me hace pensar en que Dios es maravillosamente misericordioso y grande, ¿no? Cuando pienso en esto, ¿no? Que no es limitable, no lo podemos limitar, ¿no? Y es un reto para nosotros, para nuestra iglesia y para la iglesia de hoy en día, ¿no? El hecho de pensar que no tenemos que tenemos que romper las barreras, ¿no? Como hizo Pedro, como hizo Cornelio y como hicieron los primeros cristianos, de los que tenemos tanto que aprender. No fue fácil para los judíos, justamente un pueblo extremadamente exclusivista, tener que abrirse, y después lo veremos en Antioquía, la semana que viene, a comunidades gentiles, paganas y además cargadas de mucha religiosidad. Antioquía, ya lo veremos, era la tercera ciudad en importancia, y además estaba llena de cultos paganos y llenos de prostitución sagrada. Imaginaos que abren una iglesia en un lugar pues de lo más sórdido, ¿no? Pensad en el barrio más sórdido de Valencia, ahí abren una iglesia. Entonces pensaría, uy, ¿qué tipo de iglesia será esa? ¿Será confiable? ¿Habrá que enviar allí unos espías a que nos aseguren que esa gente ha entendido el Evangelio, ¿no? Pues imaginaos para los judíos lo que debió ser aquello, ¿no? Además, al final de este texto, después que los no judíos reciben el Espíritu Santo, no se dice nada de la circuncisión, no se dice nada de los alimentos. Eso lo veremos en el capítulo 15, en el Concilio de Jerusalén. Pero no se dice nada de otras tradiciones, sino que se habla del bautismo del Espíritu Santo y después del bautismo en agua, ¿no? Y una imposición de manos en el sentido de unirse en la misión. Y ya está. Y ahí sigue adelante la historia. Has titulado este estudio, Pedro y Cornelio, Rubén, lo has titulado La gracia de Dios no se detiene, sino que va abriéndose. El libro de los Hechos es como un libro en muchas capas, ¿no? Que desde el núcleo van sucediéndose, digamos, se van haciendo ampliaciones, como ya lo dice el versículo, ¿no? Jerusalén, Judea, Samaria, después Damasco, Antioquía y hasta lo último de la tierra, ¿no? Ese resumen, ese versículo programático se va cumpliendo. ¿Queréis añadir algo más, Eli o Carmen, para terminar?
Ay, muchísimas gracias, que ha sido precioso. Y que sobre todo, en la pregunta última dice, ¿qué supone esto para nuestra propia iglesia? Pues un compromiso para abrir todas esas barreras y ayudar o, qué sé yo, ser instrumentos del Señor realmente. Acogedores, ser acogedores, integradores. Hemos recibido un mensaje muy bonito en la web que me pasó nuestro hermano que mantiene la web, en el sentido de que somos una iglesia amable, nos dicen amable y acogedora. Bueno, esto es muy bonito escucharlo, ¿eh? Sí, sí. No siempre escuchamos muchas cosas y algunos no son piropos, pero esto realmente nos anima. Elizabeth, ¿quieres decir algo más? ¿Queréis compartir algo más? Rubén, ¿quieres cerrar? El estudio de los hechos está siendo un descubrimiento de los hechos del Espíritu Santo, ¿no? Ahí es. Y cuando observo el llamado y las visiones que tuvieron, por ejemplo, Ananías para ir a hablarle a Saulo, y la visión que tuvo Pedro para ir a hablarle a un gentil, o sea, observo que el Espíritu Santo obró de una forma potente en aquel tiempo, en aquella época, para traernos hasta nosotros, los gentiles, la palabra y la salvación que nos ha venido por medio de Abraham, porque también ahí se cumple la promesa que dio Abraham, que en él serían benditas todas las familias de la tierra, ¿no? Y nos ha alcanzado a nosotros. Así es. Es tremendo. Sí. Aquel primer plan se está cumpliendo. ¿Quieres despedir, Rubén, de alguna manera? Bueno, me quedo con estas palabras que nos has dicho del mensaje que nos han enviado en la web. Ser una iglesia amable y acogedora me parece un buen principio, ¿no? Si nos convertimos en un lugar que alguien piensa que es un club con muchísimas reglas que tiene que cumplir para formar parte de él, vamos por mal camino, ¿no? Tenemos que ser acogedores, abiertos, integradores, no juzgar a quien viene, ¿no? Que alguien que venga no se sienta juzgado por nosotros, sino acogido y acompañado. Así es. Y eso me parece que es una de las primeras barreras que tenemos que romper. Afortunadamente estamos en una iglesia así, gracias a Dios por ello, ¿no? Así que, bueno, nos animamos, ¿no? Y nos maravillamos contemplando la misericordia del Señor. Damos gracias al Señor, te las damos a ti también a Carmen y a Eli por participar esta tarde-noche en esta reflexión. Invitamos a los hermanos a que vuelvan a leer con sumo detalle el capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles, porque no tiene desperdicio. La narración, los detalles son los que al final nos hacen apreciar y amar la palabra de Dios, porque en todos sus rincones se puede aprender algo. Nos despedimos dando las buenas tardes, las buenas noches a todos los hermanos y hasta la semana que viene. Adiós. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Adiós.